Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Dios continúe bendiciendo vuestras almas de una manera muy especial. Una vez más con ustedes, con el propósito de compartir la palabra del Señor. En esta ocasión quiero hablar sobre el tema perros de dos patas. Perros de dos patas es nuestro tema para hoy. Me gustaría que leyéramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 2, donde dice el apóstol Pablo lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Indudablemente que cuando el apóstol Pablo habla aquí utilizando el sustantivo perro, no se refiere a los perros de cuatro patas, es decir, a ese animal que se le llama el mejor amigo del hombre, que se llama el perro, los canes. Definitivamente no está hablando el apóstol Pablo de los canes, no está hablando de los perros de cuatro patas, de los animales llamados perros. Se está refiriendo aquí a personas, humanos, que actúan peor que los perros. Porque si bien es cierto que al perro se le llama el mejor amigo del hombre, y ciertamente lo es, está probado que los perros son muy fieles, son muy leales a sus amos, inclusive son hasta terapéuticos. Se dice que ayuda mucho al funcionamiento del cuerpo, especialmente el sistema nervioso y la circulación de la sangre. Ayudan a evitar problemas cardiovasculares. En algún lado leí yo eso y por eso lo digo. Así que el perro, pues, es un animal que ayuda al hombre, que es leal, que lo cuida, sirve para cuidar. Los perros ayudan hasta a descubrir delitos y crímenes, estupefacientes allí donde están escondidos. Se usan para labores policíacas, inclusive los perros. Son muy útiles los perros. Pero hay que tomar en cuenta algo axiomático, algo que es incuestionable. Y es que sigue siendo un animal irracional. Sigue siendo un animal. Y hay perros que le muerden la mano al que le da la comida. Inclusive a los amos, dependiendo de la forma y manera en que se relaciona uno con ellos. Así que el perro, a pesar de lo que hemos dicho, no podríamos nosotros confiar ciegamente en los perros. Y a todas luces, en esta comparación que hace el apóstol San Pablo con respecto a personas que se pueden presentar como amigos, por cierto tiempo actúan como amigos, puede uno disfrutar tal vez de su lealtad por algún tiempo, se tornan enemigos, adversarios, desleales de momento. Cambia su conducta, cambia su lealtad, cambian sus actitudes. Y muy especialmente cuando hablamos de personas
que pretenden ser cristianos o pretenden ser religiosos, escudarse o esconderse detrás de una apariencia de religiosidad e inclusive de siervos de Dios, de maestros, de ministros de Dios, de personas que están trayendo la palabra de Dios, el consejo de la palabra, y de momento cambian su manera de ser. Aún estando en los caminos del Señor, siendo parte del pueblo de Dios, sus actuaciones, sus actitudes, sus obras los delatan, porque ya no son la misma persona. Han cambiado su manera de ser, sus lealtades, su sinceridad, si es que la tuvieron en algún momento dado, sus convicciones, si es que las tuvieron en algún momento dado. Por eso es que hay un proverbio, de hecho en Proverbios capítulo 26, versículo 1, Salomón dice que como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y él no está hablando de perros de cuatro patas, está hablando del hombre que con su necedad, con su manera casi irracional de actuar, actúa como un animal, como un perro, como el perro que vuelve a su vómito, es decir, a lo asqueroso, a lo pecaminoso, a lo dañino, a lo sucio. Hay personas que obviamente con sus actitudes, por eso el Señor Jesucristo decía allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 15 y 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y a renglón seguido dice, por sus frutos los conoceréis. Es importante que nosotros entendamos estas cosas, están en la palabra de Dios, hay que hablarlas, hay que explicarlas, hay que aclararlas, para nosotros poder estar en posición no de juzgar, porque no estamos puestos para juzgar. El Señor dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís, se os medirá. Y no estamos puestos para juzgar, ni para condenar a nadie. Pero sí estamos puestos para observar y cuidarnos nosotros de entrar en conductas o seguir a falsos maestros, falsos predicadores, falsos ministros, o inclusive no siendo gente de iglesia, pero personas en las cuales uno ha depositado un grado de confianza o de amistad, porque han sido personas de una manera u otra confiables o buenos, o que han actuado de una manera tal que se hayan ganado la confianza de uno. Con todo y eso, tenemos que tener cuidado por las muchas maneras de cambios que hay en la conducta humana. Y en la palabra del Señor se nos advierte de todo eso para que no seamos incautos y nos cuidemos. El apóstol Pablo orientando, aconsejando, exhortando a los filipenses, les dice, guardaos de los perros, ¿sí? Los malos obreros, mutiladores del cuerpo, obviamente el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, haciéndole daño a la iglesia, a la imagen de la iglesia, a la proyección de la iglesia, mutilando la apariencia física del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
le llama perros, que son los perros de dos patas, hombres malos, podríamos decir pseudo cristianos, pseudo ministros, pseudo maestros, pseudo profetas. En la segunda epístola del apóstol Pedro, allí en el capítulo 2 y verso 22, nos habla más claramente de esos perros de dos patas, malos maestros, malos cristianos, malos creyentes, malos religiosos, personas no sinceras, no dignos de confianza. Dice allí, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y no solamente compara a ese tipo de personas que fueron, pero ahora no son. Personas que fueron fieles, que fueron leales, que tuvieron tal vez un tipo de conducta digna de confianza, una apariencia de religiosidad, y que de momento están haciendo todo lo contrario a lo que eran, hablando todo lo contrario a lo que hablaban, practicando todo lo contrario a lo que una vez practicaron, creyendo un sinnúmero de cosas falsas en las cuales anteriormente no creían o no practicaban. Ese tipo de gente que se va atrás, hay muchos que se valen inclusive de la experiencia que tuvieron en un momento dado con la iglesia, en los caminos de Dios, para sacarle provecho después en la vida de pecado. ¿Cuántos artistas no hay que son famosísimos, que comenzaron su trayectoria en la iglesia y poco a poco fueron retrocediendo, yéndose hacia atrás, hacia el pecado, hacia la maldad, hacia el vicio? Y hoy ya no practican lo que antes practicaron, no hacen lo que antes hicieron. Se hicieron en la iglesia, comenzaron lo que han aprendido, se desarrollaron, fueron poco a poco ascendiendo en términos de fama, en términos de crecimiento social, educativo, si es que lo tuvieron alguna vez, y tantas otras cosas para las cuales se valieron de la iglesia, de la cultura cristiana, y hoy por hoy están perdidos, están llenos de demonios, son traidores a la fe, traidores a la iglesia, traidores a los valores éticos, morales y espirituales, traidores a la educación, traidores a la moral, traidores a la ética. Les ha acontecido lo que le acontece al perro que vuelve al vómito y la puerca lavada que vuelve a ensuciarse en su cieno, en el lodo. Y la palabra del Señor lo dice así. Lo que estamos hablando está en las Sagradas Escrituras. No son cosas inventadas ni procedentes de prejuicio de ninguna clase, sino que está ahí y hay que decirlo tal y como está, enseñarlo tal y como está. De hecho, es importante que vayamos a la hermenéutica bíblica, la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, y que ubiquemos las cosas en contexto. Y cuando el apóstol Pedro dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando vemos ese versículo que está en Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 22, y lo ponemos en el contexto, en el justo contexto hermenéutico en que está, ahí mismo en el capítulo 2 de Segunda de Pedro y versículo 1, dice lo siguiente: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Obviamente el apóstol no está hablando ahí de los animales que se llaman perros, canes, de 4 patas. Está hablando ahí de esos mismos obreros, de esas mismas personas, de esos mismos humanos que con su proceder, con su actitud, con sus malas obras, con su deslealtad e infidelidad a Dios, a su palabra, al contexto cristiano, se han corrompido, se fueron al pecado, se fueron a la maldad, y aún pueden estar inclusive en los alrededores de los caminos cristianos, eclesiásticos, religiosos, pero hay que aplicarle la observación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo mismo, que nos guardemos de los falsos profetas y maestros que vienen a nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego nos dice, por sus frutos los conoceréis. Es importante que nosotros entendamos que no todo lo que brilla es oro en las cosas de Dios y en la existencia. Que Dios nos ha dado unas capacidades, una inteligencia para nosotros y una madurez para nosotros poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sano y lo que es corrupto, lo que es sana doctrina y lo que es herejía. Fíjense que aquí habla de esos falsos maestros, falsos profetas, que Pedro dice que les ha acontecido lo que le aconteció al perro que volvió a su vómito y la puerca lavada que volvió a su cieno. ¿Quiénes son esos? No son perros de 4 patas, son perros de 2 patas. Y Pedro introduce esta temática hablando de los malos obreros, de los malos maestros, de los herejes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Mire bien, está hablando de perros de 4 patas, está hablando de perros de 2 patas. Herejías destructivas. Y aún negarán al Señor que los rescató, porque Cristo murió por todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cristo murió por el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. O sea que es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es el que murió para rescatarnos a todos. Pero ellos no han sabido apreciar, ni cultivar, ni reconocer, ni honrar al Señor que murió por ellos, que murió para rescatarnos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No está hablando de perros, animales de 4 patas. Está hablando de hombres que se convirtieron en necios. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Hombres que han cambiado su manera de ser, su manera de obrar, sus convicciones, sus lealtades, su
consagración a Dios, su santidad, lo dejaron atrás, se volvieron al vómito, se volvieron al cieno, al fango, al lodo. Y de que los hay, y los hay dentro del campo religioso y los hay fuera también, personas en las cuales uno confió que ya no puede confiar. Personas que vivieron un tipo de vida digna de confianza, digna de creer en ellos, dignas de uno darle su amistad y compartir con ellos, pero que de un momento a otro, sea que lo hayan hecho de momento, repentinamente o paulatinamente, por eso nosotros estamos llamados a discernir, a observar, como nos dijo nuestro Señor, que nos guardáramos, que nos cuidáramos. Como dice el apóstol Pablo a los filipenses, guardaos de los perros, de los malos obreros, de las personas que traicionan la lealtad, traicionan los valores éticos, morales, espirituales, traicionan la fe, traicionan las convicciones y se vuelven a su vómito, se vuelven a su cieno, a su lodo. Y de estos que está hablando la palabra aquí, no podríamos nosotros decir que son perros de cuatro patas, canes, animales irracionales. Estamos hablando, como he dicho, de hombres, incluyendo mujeres, seres humanos, cuya conducta, cuya manera de ser, cuyas convicciones, cuya manera, inclusive los que predican y enseñan, su forma de presentar y de predicar y de enseñar la palabra es suavizando la palabra, allanándola, superficializándola, de manera tal que no se encuentre la enjundia, la enseñanza profunda de temor a Dios y temor de Dios, de un cambio y una transformación para bien, buscando siempre la santidad, el acercamiento a Dios, el temor de Dios. Que el hombre y la mujer se cuiden, se guarden de no hacer lo malo, no caer en el pecado, en la maldad, en toda suerte de corrupción. Esos son los perros de dos patas. Guardaos de los perros, dice el apóstol Pablo. Allá en el capítulo 22 del libro de los Salmos, cuando este es un capítulo, un salmo mesiánico, se refiere al sacrificio de Cristo, anticipado, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Dice ahí en el Salmo 22, versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Obviamente está hablando proféticamente de lo que habría de pasarle al Cristo, al Mesías, a Jesucristo cuando vino. Porque perros me han rodeado. O sea que todos los que rodearon a Jesucristo en el momento en que fue juzgado en su vía crucis, el pueblo estaba mirando, nadie dio un voto a favor de él, de que no le hicieran eso al Señor de la vida, al Redentor del mundo. Nadie levantó la voz para protegerlo, para defenderlo, sino que todos los que estaban en los alrededores se convirtieron en perros que rodearon al maestro como observadores
como noveleros. Simple y llanamente, ninguno hizo nada en favor de él. Por consiguiente, se convirtieron en adversarios. Y ahí proféticamente dice, porque perros me rodearon, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Mire a ver si ese salmo es profético o no es profético, y está presentando un cuadro de lo que realmente pasó en el Vía Crucis, en el momento en que Cristo fue llevado al Calvario y fue juzgado por el hombre y fue sentenciado a pena de muerte, y derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarlos a todos ellos, porque el amor de Dios en Cristo es para el mundo entero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allá en Isaías capítulo 56, verso 10 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros, dice en el verso 11 del capítulo 56, mejor dicho, del profeta Isaías, 56, 10 y 11. Dice el 11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. No está hablando de perros de cuatro patas. Está hablando de perros de dos patas. Está hablando de hombres, de humanos. Está hablando de gente que actúan como perros y como cerdos. Peor que todo eso. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los malos maestros, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos ministros. De eso habla Isaías en el capítulo 56, versos 10 y 11, como acabamos de leer. Así es que nosotros estamos llamados a discernir, a observar, y nosotros estamos llamados a alejarnos, a distanciarnos de todo lugar donde nosotros vemos que se está enlodando el evangelio, deshonrando la palabra de Dios, de donde se está deshonrando el ministerio, donde se están enseñando herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas prácticas. Allí donde se está vendiendo lo que Dios regala, lo que Dios dio al mundo de gratis, y se está vendiendo, se le está poniendo precio. Allí donde se está suavizando la cosa para tener mucha gente, donde se está enfatizando más la cantidad que la calidad, tenemos que tener cuidado. Estamos llamados a observar, estamos llamados a discernir, estamos llamados a cuidarnos. ¿De quién? Cuidarnos de los perros, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los que enseñan herejías contrapuestas a la voluntad divina, a la palabra de Dios, con el propósito de echar la gente al mundo, a la vanidad, al pecado, a la maldad, con el propósito de explotar a los ingenuos
Todo eso nosotros tenemos que estar atentos y cuidarnos de eso. No le hacemos ningún favor al Evangelio ni a la iglesia cuando nosotros no hablamos la palabra de Dios clara, precisa y concisa, y de tal manera que se entienda que Dios abomina el pecado y que Dios vino a salvar pecadores, pero el pecador tiene que reconocer que es pecador, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que humillarse y tiene que estar dispuesto a cambiar, a ser una nueva criatura, como dice allí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Oiga bien, las cosas viejas pasaron. No podemos volver a lo viejo, a las cosas que hacíamos antes. Eso era cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos al Señor, cuando no habíamos tomado la decisión y hecho un compromiso de comenzar una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Como el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados, dice allí en Hechos 3:19. Así es que, amados hermanos y amigos, hemos querido traer un mensaje que nos abra los ojos a nosotros en una época como la que estamos viviendo, donde el materialismo, la maldad, el amor al dinero, el amor a la fama, el amor a las cosas materiales, está queriendo opacar el evangelio glorioso de Jesucristo, las exigencias y el compromiso con el reino de Dios, que es otra cosa, es otra cosa. Hay que buscar de Dios. Hay que estar despiertos y capacitados para discernir, y sobre todo discernir esos que actúan como esos perros de los cuales habla la palabra de Dios, perros de dos patas, que se han vuelto otra vez a su vómito o se han vuelto otra vez al fango. Tal vez todavía no han dejado la iglesia muchos. Al contrario, están viviendo de ella, están explotando. Pero nosotros tenemos que estar capacitados para darnos cuenta de eso, discernirlo y apartarnos de ellos y cuidarnos de ellos. Guardaos, como dice el apóstol San Pablo, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los falsos maestros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Permita a Dios que cada persona que está escuchándome pueda entender por la iluminación del Espíritu Santo la palabra que estamos trayendo, y oro al Señor que el Espíritu Santo ilumine sus mentes, sus conciencias, su entendimiento, para que puedan entender realmente lo que el Señor quiere hablarnos a través de su bendita palabra. Padre, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de traer este mensaje al pueblo. Te pido, Señor, que si hay vidas que están escuchando y se sienten que necesitan hacer un pacto contigo, se arrepienten de sus pecados, los confiesan delante de ti, perdónalos, sálvalos y escribe su nombre en el libro de la vida, y ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos. Danos discernimiento de lo alto para poder estar capacitados, para no caer, Señor, en las garras de estos lobos rapaces, de estos falsos profetas, de estos herejes que, valiéndose de la Biblia, valiéndose de la iglesia, del evangelio y del cristianismo, están mercadeando la palabra y haciendo de la iglesia y del pueblo un campo de mercado. Ayúdanos y bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.